Antes de sumergirnos en los secretos más desconcertantes del cosmos, toma un momento para ponerte cómodo, respirar profundo y dejar que la curiosidad te acompañe suavemente hacia el sueño. Estás por descubrir cosas que, según toda lógica humana, no deberían existir, pero existen. Y si disfrutas viajar por el espacio mientras descansas, te invitamos a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando documentales relajantes, llenos de misterio, ciencia y asombro, para que cada noche explores un rincón diferente del universo. Imagina mirar al cielo y pensar que el espacio obedece reglas claras, ordenadas y elegantes. Sin embargo, el universo es más extraño de lo que la lógica permite. Para comenzar ese recorrido, nos encontramos con uno de los fenómenos más perturbadores: las estrellas de quarks extraños. Estos objetos no deberían existir según lo que conocemos de la física, porque están compuestos por un tipo de materia subatómica que no debería mantenerse estable. Pero hay evidencia teórica y señales observacionales que sugieren que algunas estrellas podrían estar hechas de materia de quarks, una versión ultradensa y exótica que desafía todo lo que imaginamos sobre cómo se comporta la materia bajo presión extrema. La segunda rareza de este capítulo son los llamados planetas errantes o interestelares. Se supone que los planetas deben orbitar una estrella, como la Tierra gira alrededor del Sol. Pero se han detectado mundos gigantes flotando solos en el vacío, sin órbita, sin luz cercana y sin una fuente clara de origen. Algunos fueron expulsados de sus sistemas solares, otros podrían haberse formado de formas que aún no comprendemos. Erran en la oscuridad absoluta, invisibles a simple vista, vagando por el espacio sin pertenecer a nadie. No deberían existir, pero están ahí, moviéndose silenciosamente como fantasmas planetarios. El tercer fenómeno imposible de este capítulo nos lleva a los agujeros negros primordiales, restos hipotéticos de los primeros instantes del universo. Según la teoría estándar, estas singularidades microscópicas no tendrían que haber sobrevivido hasta hoy. Sin embargo, algunas hipótesis recientes sugieren que podrían esconderse en el halo de nuestra galaxia o incluso formar parte de la materia oscura. Serían invisibles, antiguos y casi indetectables, pero capaces de alterar el espacio a su alrededor en silencio. Su mera posibilidad trastoca nuestra idea de cómo nació el cosmos. Lo más impresionante de estos tres primeros ejemplos es que ninguno encaja del todo en las leyes que creemos entender. La física moderna intenta explicarlos con teorías, simulaciones y nuevas hipótesis, pero muchos de estos objetos permanecen en la frontera entre lo comprobable y lo inimaginable. Son como grietas en el orden del universo, pistas de que todavía hay fuerzas, materiales y procesos ocultos que no hemos podido descifrar. Cada uno nos recuerda que el espacio no es un lugar uniforme ni predecible, es un laboratorio de lo imposible. Y apenas hemos comenzado este viaje. En los próximos capítulos exploraremos otras maravillas que parecen sacadas de una fantasía: lunas imposibles, estrellas que arden en frío, planetas de diamante, galaxias sin materia visible y tormentas espaciales que desafían las leyes de la energía. Prepárate para conocer las siguientes piezas de este rompecabezas cósmico que parece contradecir la lógica misma del universo. El universo está lleno de mundos que parecen diseñados para desafiar nuestra comprensión. Si la Tierra y los planetas del Sistema Solar fueron durante siglos nuestro modelo de referencia, hoy sabemos que allá afuera existen mundos que no deberían funcionar, sobrevivir o siquiera formarse según lo que entendemos de la física y la astronomía. En este capítulo exploraremos tres de ellos: planetas que arden bajo lluvias metálicas, gigantes que no reflejan la luz y cuerpos hechos de materiales que deberían ser imposibles a esa escala. Comenzamos con Júpiter caliente VAS76b, un planeta que no gira como debería. Está tan cerca de su estrella que una de sus caras está perpetuamente expuesta al calor, alcanzando temperaturas tan extremas que el hierro se vaporiza en su atmósfera. Pero lo más increíble ocurre cuando ese vapor de hierro migra hacia el lado oscuro del planeta, donde se enfría y cae en forma de lluvia de metal líquido. No hay en la Tierra ni en nuestro sistema solar un fenómeno comparable, un mundo donde el hierro se evapora como agua y luego regresa desde el cielo. El segundo planeta en esta lista desconcertante es 3-2b, conocido como el planeta más oscuro del universo. A pesar de estar iluminado por su estrella, refleja menos del 1% de la luz que recibe. Es más negro que el carbón, más opaco que el asfalto y más absorbente que cualquier superficie astronómica conocida. Su atmósfera parece estar compuesta por elementos que devoran la luz, pero los científicos aún no comprenden cómo puede mantenerse estable un planeta tan grande con ese comportamiento óptico tan extremo.
El tercer caso nos lleva a 55 Cancrie, un planeta que podría estar compuesto mayoritariamente de carbono cristalizado. Las presiones internas de su cercanía a la estrella podrían haber transformado sus capas profundas en diamante sólido. Aunque no hay confirmación total, los cálculos indican que parte de este mundo podría ser literalmente una masa de diamante del tamaño de la Tierra. No solo desafía la imaginación, sino también los modelos de formación planetaria. ¿Cómo se forma una esfera de gemas preciosas en un universo regido por gravedad y caos? Estos mundos no son excepciones aisladas. Son señales de que el cosmos no sigue patrones homogéneos. Cada nuevo planeta descubierto amplía los límites de lo creíble, demostrando que nuestras reglas son solo intentos de describir un universo que no se adapta a los moldes humanos. Lo que consideramos raro, imposible o ilógico puede ser común en otras regiones de la galaxia. Y apenas estamos en el inicio. En los siguientes capítulos exploraremos estrellas que no deberían existir, lunas que desafían la física, fenómenos que contradicen las temperaturas conocidas y materiales que se comportan como si vinieran de otro universo. El espacio no es solo vasto, es profundamente extraño, y esa rareza es la clave de su belleza. Las estrellas son los faros del universo, pero no todas cumplen las expectativas que la física les asignó. Algunas existen en condiciones tan extremas o con comportamientos tan extraños que, en teoría, no deberían ser posibles. En este capítulo conocerás 3 de esas anomalías estelares que desconciertan a los científicos y amplían los límites de lo imaginable. La primera es la estrella de neutrones RxJ 1856.5-3754, una de las más pequeñas y densas jamás registradas. Tiene apenas unos kilómetros de diámetro, pero contiene más masa que el Sol. Lo que la hace aún más desconcertante es su superficie. Parece tan perfectamente lisa que se ha planteado la hipótesis de que podría estar compuesta por materia extraña, una forma de materia más densa que la de los átomos conocidos. En teoría, algo así no debería mantenerse estable, y sin embargo brilla silenciosamente 400 años luz de la Tierra. La segunda rareza es la estrella enana marrón WISE 1828+2650, tan fría que su temperatura se aproxima a la del cuerpo humano. Las estrellas, por definición, deberían emitir calor intenso debido a la fusión nuclear. Pero este objeto está atrapado entre ser una estrella fallida y un planeta gigante. Lo realmente increíble es que, a pesar de su escaso brillo, su masa es enorme y su química atmosférica no encaja con ningún modelo previo. Es una estrella que no quema, pero existe. El tercer caso nos lleva a las estrellas vampiro, sistemas binarios donde una estrella devora a su compañera. Aunque se sabe que las estrellas pueden intercambiar masa, algunas lo hacen de manera tan agresiva e inestable que deberían destruirse mutuamente. Sin embargo, existen estrellas que roban material sin colapsar, alargando su vida más de lo previsto. Este comportamiento contradice los cálculos sobre equilibrio gravitacional y evolución estelar, y aún no se comprende cómo sobreviven a semejante proceso. Estos ejemplos muestran que incluso los objetos más estudiados del cosmos guardan secretos difíciles de explicar. Lo que llamamos imposible a menudo es solo aquello que aún no hemos entendido. Cada estrella típica revela que las leyes del universo pueden doblarse sin romperse, creando fenómenos que parecen sacados de otro plano de realidad. Pero esto es apenas una fracción de lo que ocurre allá afuera. En el próximo capítulo, descenderemos hacia lunas que se comportan como máquinas vivientes, satélites que no deberían sostenerse y superficies que contradicen toda lógica geológica. Cuando pensamos en lunas, imaginamos rocas frías y silenciosas, como la nuestra. Sin embargo, en los rincones del sistema solar y más allá, existen satélites tan extraños que parecen pertenecer a otro tipo de universo. Algunos no deberían estar activos, otros no deberían existir según la física orbital. Y, sin embargo, están allí, desafiando todo pronóstico. La primera en esta lista imposible es Io, luna de Júpiter y el cuerpo volcánicamente más activo conocido. No debería tener tanto calor interno, porque su tamaño es pequeño y carece de tectónica tradicional. Pero su proximidad a Júpiter genera una fuerza de marea tan intensa que el interior de Io se retuerce constantemente, creando volcanes que expulsan azufre líquido a cientos de kilómetros de altura. Es una luna que escupe fuego, en medio del hielo espacial. La segunda anomalía es Encélado, satélite de Saturno. Su superficie está congelada, pero bajo el hielo se esconde un océano global de agua salada. Lo imposible no es solo su existencia, sino la actividad que presenta, géiseres que expulsan vapor y moléculas orgánicas al espacio desde su polo sur.
Este comportamiento sugiere calor interno y condiciones favorables para la vida, algo impensado en un mundo tan pequeño y distante del Sol. El tercer objeto desconcertante es Tritón, la luna más grande de Neptuno. Tritón orbita en dirección contraria a la rotación del planeta, una pista de que fue capturada y no formada allí. Según los modelos actuales, una luna así debería haberse destruido o expulsado hace millones de años. Pero sigue allí, con géiseres de nitrógeno y una superficie geológicamente activa, como si se negara a cumplir las reglas. Estas lunas no solo contradicen expectativas, obligan a replantear teorías completas sobre el calor interno, la formación de satélites y la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Revelan que el universo no sigue un único patrón, sino miles de caminos desconocidos que aún no entendemos. Y apenas estamos explorando la superficie del absurdo cósmico. En el próximo capítulo viajaremos a galaxias deformes, colapsadas, invisibles y rebeldes que tampoco deberían existir, pero existen. Las galaxias deberían obedecer reglas claras, rotación equilibrada, composición estelar predecible y estructura coherente. Sin embargo, el universo parece disfrutar rompiendo su propio manual. Existen galaxias que no reflejan la lógica gravitatoria, que casi no tienen estrellas visibles o que parecen haber sido diseñadas por accidente. Hoy exploraremos 3 de esos casos que desconciertan a los astrónomos. La primera es Oaxac Object, una galaxia tan extraña que parece una burla a la geometría del universo. Tiene un núcleo esférico perfecto rodeado por un gigantesco anillo de estrellas, como si alguien la hubiera diseñado deliberadamente. No debería tener una estructura tan simétrica, y hasta hoy no existe una explicación concluyente de cómo se formó. No es espiral, no es elíptica y no encaja en ninguna clasificación convencional. El segundo enigma galáctico es DF2, una galaxia transparente que parece carecer casi por completo de materia oscura. Según todo lo que sabemos, ninguna galaxia puede mantenerse cohesionada sin esa masa invisible que actúa como andamiaje gravitatorio. Pero DF2 contradice ese principio. Sus estrellas se mueven de forma que sugiere que la materia oscura es mínima o inexistente. Su sola existencia cuestiona uno de los pilares fundamentales de la cosmología moderna. El tercer caso imposible es ESO 137-001, una galaxia que está siendo lentamente desgarrada mientras viaja a gran velocidad a través de un cúmulo colosal. A medida que avanza, pierde estrellas, gas y polvo en forma de una cola larguísima que se extiende como una herida luminosa. Según los modelos actuales, debería haberse desintegrado por completo hace tiempo, pero sigue existiendo en una fase intermedia que parece desafiar el reloj cósmico. Estas galaxias no son errores del universo, sino recordatorios de que nuestras teorías aún son parciales. Cada una abre puertas a nuevas preguntas. ¿Puede una galaxia nacer sin materia oscura? ¿Puede el cosmos producir estructuras tan simétricas por accidente? ¿Cuánto puede resistir una galaxia antes de desaparecer? Y lo más inquietante es que todavía quedan cientos de fenómenos galácticos desconcertantes esperando ser descubiertos. Pero antes de ir tan lejos, en el próximo capítulo descenderemos a un terreno aún más extraño. Estrellas de comportamiento imposible, cadáveres cósmicos activos y soles que no deberían seguir ardiendo. Las estrellas, como todo en el universo, nacen, viven y mueren. Al menos, así debería ser. Pero en lo profundo del cosmos encontramos objetos que deberían estar apagados hace millones de años, y no lo están. Otros desobedecen leyes fundamentales con una naturalidad que inquieta. Este capítulo te llevará a conocer 3 ejemplos que no encajan en ningún manual de astrofísica. El primero es la estrella zombie SDCC J090745.0+024507, una estrella hiperveloz que viaja expulsada a una velocidad tan alta que escapa del campo gravitatorio de la Vía Láctea. Se cree que fue parte de un sistema binario devorado por un agujero negro supermasivo en el centro galáctico. Lo extraño es que, según su historial estelar, debería haberse destruido, pero continúa viajando por el vacío con una resistencia que no se explica del todo. Luego está el caso de las estrellas de helio extremadamente pobres, como SSC J013030.36-670839.3, que no contienen los elementos que deberían tener si se hubieran formado después de supernovas. Son tan antiguas y químicamente puras que no se comprende cómo lograron existir en un universo que ya había sido enriquecido con metales pesados. En teoría, ya no deberían estar aquí, y sin embargo brillan, como fragmentos vivos del universo primitivo.
El tercer fenómeno imposible son las estrellas de neutrones con campos magnéticos monstruosos, conocidas como magnetares. En teoría, sus fuerzas deberían destrozarlas desde dentro, pero permanecen estables. Emiten ráfagas de energía tan intensas que pueden alterar el entorno a miles de años luz. La existencia de estos cuerpos, compactos al punto de que una cucharada de su materia pesa millones de toneladas, contradice los límites conocidos de la estabilidad estelar. Cada uno de estos objetos parece escapado de un universo paralelo, donde las reglas físicas tienen tolerancias desconocidas. A medida que los observamos, nuestra idea de lo posible se expande y nuestras teorías deben adaptarse. Los astrónomos no los llaman errores, los llaman advertencias de que aún entendemos poco la maquinaria del cosmos. Y si las estrellas pueden romper las reglas del tiempo y la materia, lo que viene después es aún más inquietante. En el próximo capítulo, viajaremos a lugares donde el espacio se deforma, el tiempo se distorsiona y las leyes desaparecen por completo. Los agujeros negros son, por sí solos, entidades difíciles de comprender. Sin embargo, algunos van más allá de lo extraño. Contradicen los modelos que explican su formación, su tamaño o su comportamiento. En este capítulo exploraremos 3 agujeros negros cuya existencia pone en duda lo que creemos saber sobre el universo. Comenzamos con TON 618, uno de los agujeros negros más grandes jamás detectados. Tiene una masa estimada de más de 60.000 millones de soles, algo que no debería ser posible según los modelos de crecimiento conocidos. ¿Cómo puede acumular tanta materia en un universo que aún no llevaba suficiente tiempo para permitir tal monstruosidad? Su disco de acreción brilla con una intensidad que puede verse a más de 10.000 millones de años luz de distancia. El segundo caso imposible es el agujero negro supermasivo demasiado joven descubierto en el cuásar ULAS J1342-0928. Se formó apenas 690 millones de años después del Big Bang. Según lo que sabemos, no hubo tiempo suficiente para que creciera tanto y tan rápido. Ni los procesos de colapso estelar ni las fusiones sucesivas explican su masa. Es como si hubiese nacido adulto, con una historia que el universo no tuvo tiempo de escribir. El tercer fenómeno desconcertante son los agujeros negros binarios supermasivos, como los observados en la galaxia OJ 287. En teoría, 2 monstruos gravitatorios así deberían haberse fusionado rápidamente en uno solo. Pero algunas parejas siguen orbitándose mutuamente durante millones de años sin colapsar. Emiten ondas gravitacionales intensas y afectan el espacio circundante de maneras que desafían los modelos actuales. Estos agujeros negros no solo existen, prosperan violando las expectativas. Su presencia sugiere que hay procesos desconocidos de crecimiento, fusiones más violentas de lo que imaginamos o incluso etapas del universo que aún no comprendemos. Cada uno de ellos es como una puerta cerrada con un cartel que dice, «Todavía no tienes las llaves». Pero lo imposible no termina aquí. En el próximo capítulo, conoceremos fenómenos que parecen salidos de otra ley física, materia que se comporta como líquido y sólido a la vez, estructuras que desafían la geometría y objetos que parecen multiplicarse sin explicación. Si las estrellas y los agujeros negros desafían nuestra comprensión del universo a gran escala, la materia exótica lo hace en los niveles más profundos. Existen formas de materia que, según nuestras leyes, no deberían mantenerse estables, y sin embargo están ahí. Silenciosas, densas o invisibles, moldean del cosmos a pesar de lo que dicta la lógica. El primer fenómeno imposible es la materia degenerada de electrones y neutrones, presente en enanas blancas y estrellas de neutrones. En estos objetos, los átomos dejan de existir como estructuras reconocibles. Los núcleos están tan comprimidos que los electrones se fusionan con los protones o flotan en un océano cuántico. No deberían conservar forma alguna, pero el universo los sostiene mediante una presión cuántica que se resiste a colapsar. El segundo caso nos lleva al condensado de Bose-Einstein, un estado de la materia en el que miles de átomos se comportan como una sola entidad, compartiendo una misma función cuántica. En temperaturas cercanas al cero absoluto, pierden identidad individual y actúan como un átomo gigante. No deberían poder coexistir así, pero este comportamiento ha sido recreado tanto en laboratorios como detectado en condiciones extremas del espacio. La tercera anomalía es la materia oscura, que compone aproximadamente 27% del universo, pero no interactúa con la luz ni con el electromagnetismo. No emite radiación, no refleja, no se calienta. Sabemos que existe porque su gravedad deforma galaxias, curvas de rotación y cúmulos estelares. Es invisible, pero domina estructuras a gran escala.
Que el universo dependa de algo que no podemos ver ni tocar parece una contradicción. Sin embargo, está ahí, sosteniéndolo todo. Estos estados de la materia no solo rompen expectativas, desordenan las bases mismas de lo que consideramos real. Nos obligan a aceptar que los átomos pueden colapsar hasta casi desaparecer, que múltiples partículas pueden comportarse como una sola mente y que el universo se apoya en lo invisible. Y si en lo microscópico el cosmos ya desafía las reglas, lo que encontramos al observar el vacío mismo es aún más desconcertante. En el próximo capítulo exploraremos fenómenos donde algo surge de la nada, donde el espacio se curva sin materia y donde el tiempo titubea frente a la física. Cuando pensamos en el vacío, imaginamos un espacio completamente vacío, silencioso y sin actividad. Pero en el universo real, nada no existe. Lo que llamamos vacío está lleno de fenómenos imposibles que desafían la intuición, la física clásica y todo sentido común. En este capítulo exploramos tres de ellos: partículas que aparecen de la nada, energía invisible y fluctuaciones que no deberían ocurrir, pero ocurren. El primer fenómeno desconcertante es el vacío cuántico. Según la mecánica cuántica, incluso en el espacio aparentemente más vacío, las partículas surgen y desaparecen constantemente. Son las llamadas partículas virtuales, que aparecen por fracciones de segundo, interactúan con otras partículas y luego se desvanecen como si nunca hubieran existido. Este proceso no debería ocurrir según la física clásica, pero sus efectos se han medido. Por ejemplo, en el efecto Casimir, donde dos placas metálicas se atraen por la presión del vacío mismo. El segundo misterio es la energía oscura, responsable de que el universo se expanda cada vez más rápido. Nadie sabe qué es, pero representa cerca del 68% de todo lo que existe. No emite luz, no se agrupa como la materia, no parece originarse en galaxias ni estrellas, pero empuja al cosmos hacia una expansión acelerada que, en teoría, no debería suceder. Su mera consideración nos obliga a aceptar que el vacío tiene energía y que lo invisible gobierna el destino del universo. El tercer fenómeno imposible ocurre cerca de los horizontes de sucesos de los agujeros negros, donde el vacío se convierte en un escenario activo. Según Stephen Hawking, las partículas virtuales que surgen cerca del borde del agujero pueden separarse. Una cae dentro y la otra escapa como radiación. Así nace la radiación de Hawking, un proceso en el que un agujero negro pierde masa lentamente, evaporándose con el tiempo. Es algo que no debería pasar si el vacío fuera realmente vacío, y sin embargo parece ser una consecuencia inevitable de combinar gravedad y mecánica cuántica. Cuando comprendemos que el vacío no es un escenario pasivo, sino un océano dinámico, entendemos que muchas piezas de la realidad están ocultas bajo un disfraz de silencio. Lo que parece nada contiene la clave de todo: energía, partículas invisibles y fuerzas que gobiernan el universo desde las sombras. Pero aún quedan más fenómenos que desafían lo razonable. En el próximo capítulo, exploraremos gigantescos sistemas que no deberían estar unidos, estructuras que superan los límites de escala conocidos y patrones cósmicos que rompen la lógica del azar. El universo no solo está lleno de objetos extraños, también contiene estructuras tan gigantescas que contradicen los límites cósmicos aceptados. Según las teorías actuales, las galaxias deberían agruparse dentro de un tamaño máximo antes de que la expansión del universo impida su cohesión. Pero la realidad parece ignorar esa norma. En este capítulo veremos tres ejemplos que no deberían existir, y sin embargo están allí, extendiéndose como cicatrices de algo que aún no comprendemos. El primer caso imposible es la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis, una estructura tan inmensa que supera los 10.000 millones de años luz de longitud. Para ponerlo en perspectiva, la luz tardaría casi tanto en atravesarla como el universo existido desde el Big Bang. Según los modelos, nada debería tener ese tamaño, y sin embargo esta pared cósmica conecta supercúmulos de galaxias en una red gravitatoria inmensa y silenciosa. El segundo fenómeno es el Gran Atractor, una región invisible del espacio que ejerce una fuerza gravitatoria misteriosa sobre miles de galaxias, incluida la Vía Láctea. No puede verse directamente porque está oculta detrás del plano de nuestra galaxia, en una zona saturada de polvo y estrellas. Su masa estimada es tan absurda que muchos astrónomos creen que no puede explicarse solo con materia visible. Todo indica que algo inmenso y oculto está tirando del universo local y aún no sabemos qué es. La tercera anomalía colosal es el vacío Eridanus, una región gigantesca casi vacía, donde debería haber miles de galaxias pero apenas se observan unas pocas.
Mide más de 1.000 millones de años luz, y su existencia desafía los modelos de distribución cósmica. Algunos han sugerido incluso que podría estar relacionado con un evento pre-Big Bang o con universos colindantes que deforman nuestro tejido espacial. Estas estructuras plantean preguntas profundas. ¿Puede el universo formar cosas más grandes que sus propias leyes permiten? ¿Existen fuerzas desconocidas sosteniendo esas redes invisibles? ¿Es posible que el cosmos esté moldeado por huellas de algo anterior a sí mismo? Lo que consideramos imposible parece ser, simplemente, lo que aún no sabemos explicar. Y si estas megaestructuras ya desafían nuestra mente, lo que veremos en los próximos capítulos será aún más perturbador. Tormentas estelares que no deberían existir, estrellas imposibles de apagar y planetas que parecen construidos fuera de toda lógica. Cuando imaginamos tormentas, pensamos en nubes, agua y truenos sobre planetas como la Tierra. Pero en el espacio existen fenómenos tan violentos y extraños que ni siquiera deberían ser posibles. En este capítulo exploraremos 3 tormentas que contradicen las condiciones necesarias para existir y aún así rugen en las profundidades del cosmos. La primera es la tormenta de HD 189733b, un exoplaneta donde llueve vidrio derretido, de forma horizontal. Este gigante gaseoso, de color azul profundo, tiene vientos que superan los 7.000 km por hora, lo bastante rápidos como para romper cualquier estructura conocida. Su atmósfera está compuesta por silicatos que se condensan y caen en forma de fragmentos vítreos azotados por vientos supersónicos. No debería sostener semejante dinámica, pero lo hace. El segundo fenómeno imposible ocurre en Neptuno, donde hay las tormentas más grandes y duraderas del sistema solar. A pesar de estar lejos del Sol y recibir casi nada de energía térmica, sus vientos alcanzan los 2.100 km por hora. La lógica indica que un planeta tan frío no debería generar tanta energía atmosférica. Sin embargo, sus tormentas aparecen, desaparecen y resurgen como si el interior del planeta ocultara una fuente activa de calor desconocido. La tercera tormenta extraordinaria se encuentra en la superficie del Sol, las llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. Estas explosiones pueden liberar más energía en minutos que toda la que consume la humanidad en miles de años. Lo desconcertante es que ocurren en una atmósfera dominada por plasma, sin aire, sin agua y sin presión atmosférica como la conocemos. Aún así, generan ondas de choque, relámpagos de radiación ultravioleta y chorros que viajan a millones de kilómetros por hora. Estas tormentas no deberían existir bajo los criterios que aplicamos a los planetas y estrellas, y, sin embargo, están ahí, recordándonos que el universo tiene formas de energía y dinámica que aún no comprendemos. No necesitan nubes, ni océanos, ni montañas para tomar forma. Se desatan en el vacío, en el plasma o en atmósferas imposibles. Y si las tormentas del cosmos ya rompen las reglas, lo que viene a continuación es aún más inquietante. Tiempo que se distorsiona, luz que desaparece y gravedad que actúa como si tuviera voluntad propia. El tiempo parece una constante absoluta en nuestra vida cotidiana. Un segundo es un segundo aquí y en cualquier lugar, o al menos eso pensamos. Pero en el universo, el tiempo no siempre fluye igual. Hay regiones donde se estira, se ralentiza o casi se detiene, sin romper ninguna ley, aunque desafíe toda lógica humana. Aquí conocerás 3 casos en los que el tiempo mismo deja de comportarse como debería. El primer fenómeno ocurre cerca de los agujeros negros, donde la gravedad curva el espacio-tiempo hasta extremos insospechados. Para un observador externo, un objeto que cae hacia un agujero negro parece detenerse justo en el horizonte de sucesos, congelado en el tiempo. Pero para quien cae, los segundos continúan fluyendo con normalidad, hasta desaparecer dentro de una región donde el tiempo pierde significado. 2 realidades simultáneas, 2 relojes en desacuerdo. El segundo caso sorprendente está relacionado con la expansión acelerada del universo. Conforme el espacio se estira, galaxias lejanas se alejan tan rápido que la luz que emiten nunca llegará a nosotros. Es como si esas regiones quedaran atrapadas en otro ritmo temporal, desconectadas para siempre de nuestro. En escalas cósmicas extremas, el tiempo puede fracturar futuros posibles sin que haya una frontera física que lo delimite. El tercer fenómeno es más cotidiano, pero igual de desconcertante: los satélites GPS en órbita alrededor de la Tierra. Debido a la relatividad general de Einstein, el tiempo pasa ligeramente más rápido para ellos que para nosotros, al encontrarse más lejos del centro gravitatorio del planeta. Si no se corrigiera constantemente esa diferencia, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. En otras palabras,
Incluso a nuestro alrededor, el tiempo no es igual en todas partes. Estos ejemplos demuestran que el tiempo no es una línea uniforme, sino una dimensión maleable condicionada por la masa, la velocidad y la geometría del espacio. Lo que debería ser constante se convierte en una variable inquietante, capaz de acelerarse, detenerse o fragmentarse sin previo aviso. Y si el tiempo puede romper sus propias reglas, ¿qué queda para la luz, el espacio y las partículas que lo habitan? En el próximo capítulo entraremos en territorios donde la realidad parece plegarse sobre sí misma. La luz es nuestra principal herramienta para comprender el universo. A través de ella vemos galaxias, nebulosas, planetas y estrellas. Pero existen fenómenos tan extraños que desafían la forma en que la luz debería comportarse. En este capítulo exploraremos 3 casos en los que la luz parece romper las leyes que conocemos o desaparecer sin explicación. La primera rareza son las estrellas fallidas ultrafrías, como algunas enanas marrones recientemente descubiertas. Algunas tienen temperaturas comparables a las del cuerpo humano, tan bajas que apenas emiten radiación detectable. No deberían existir en ese estado, porque no generan fusión nuclear suficiente para brillar, pero tampoco son planetas. Son híbridos silenciosos, invisibles a simple vista, flotando como sombras cálidas en medio del vacío. El segundo caso imposible es el de los agujeros negros oscuros falsos, objetos tan densos o tan cubiertos de polvo interestelar que imitan el comportamiento de un agujero negro sin serlo realmente. Algunos núcleos galácticos activos emiten tan poca luz directa que durante años se pensó que eran singularidades, pero podrían ser estrellas colapsadas o cúmulos compactos camuflados. La luz está, pero no puede escapar o atravesar el entorno que la encierra. El tercer fenómeno desconcertante es el de los fotones atrapados por gravedad extrema, como ocurre cerca de los horizontes de sucesos o en regiones con curvatura espacial aguda. Allí, la luz puede orbitar, desviarse o incluso quedar contenida como si hubiera paredes invisibles. En algunos casos, la radiación viaja en círculos antes de escapar, llegando a nuestros telescopios con siglos o milenios de retraso. La luz existe, pero se pierde en caminos imposibles. Estos fenómenos demuestran que la luz, lejos de ser una constante universal, puede deformarse, apagarse o esconderse detrás de fuerzas que apenas comprendemos. Lo que no vemos no siempre es vacío. A veces es algo tan extraño que nuestras herramientas no pueden revelarlo. ¿Y si la luz puede ser silenciada? ¿Qué ocurre con los sonidos, las ondas y el movimiento mismo? En el próximo capítulo, viajaremos hacia mundos y regiones donde la lógica del movimiento se derrumba. El universo parece seguir reglas claras sobre cómo se mueve la materia. Todo tiene una órbita, una trayectoria y una velocidad que responde a la gravedad. Pero hay casos en los que el movimiento mismo se comporta como si las leyes estuvieran rotas o distorsionadas. En este capítulo conocerás 3 fenómenos que no deberían suceder, y sin embargo ocurren en el silencio del espacio. El primero es Oumuamua, el misterioso objeto interestelar que atravesó nuestro sistema solar en 2017. No solo venía de fuera, sino que aceleró al alejarse del Sol sin razón aparente. No tenía coma visible como los cometas, ni trayectoria propia de asteroide. Algunos científicos creen que pudo estar compuesto por hidrógeno sólido que se evaporó, otros que era un fragmento artificial o una estructura delgada reflejante. Lo cierto es que se movió de una forma que no debería haber sido posible. El segundo fenómeno extraño se encuentra en las galaxias con rotación anómala, como NGC 4861. En esos casos, partes de la galaxia giran en sentido contrario al resto, como si el sistema estuviera ensamblado por piezas incompatibles. Según la dinámica galáctica, esas regiones deberían haberse estabilizado o destruido, pero persisten en una coreografía que contradice la gravedad y la conservación del momento angular. El tercer caso imposible es el de los púlsares con velocidades hipersónicas, estrellas de neutrones expulsadas tras supernovas que viajan a velocidades tan altas que parecen haber sido disparadas por una fuerza desconocida. Algunos exceden los 1.500 km por segundo, suficientes para escapar de la galaxia. El mecanismo que los impulsa es un enigma. Las explosiones que los crearon no deberían generar semejante empuje. Y sin embargo, atraviesan el espacio como proyectiles invisibles. Estos fenómenos indican que el movimiento en el universo no es tan predecible como creemos. Algunas cosas flotan donde no deberían, giran en direcciones prohibidas o aceleran sin fuerza aparente. Cada una revela una grieta en nuestra comprensión de la física cósmica. Y ahora nos acercamos al cierre.
En el próximo capítulo reuniremos las últimas rarezas que completan esta lista de lo imposible, con fenómenos aún más desconcertantes que desafían la existencia misma.